Estamos de vuelta en Mega Noticias TVC Informa y llegó el momento de que le demos la bienvenida a Juan María Naveja. Nos toca análisis político en este día. Mi querido Juan María, ¿cómo te va? Feliz miércoles. Igualmente para ti, mi querida Magda, pues yo espero que me ayudes porque yo ahora sí no entiendo absolutamente nada. En realidad no entendía mucho con la decisión de la embajadora, espero que haya sido decisión de Marta Bárcena, dejar la embajada de México en Washington. Hay que decirle a nuestra audiencia que la embajada más importante de México en el mundo es la de Washington. Y allí estaba una embajadora con una trayectoria de 40 años, más de 40 años de trayectoria, además sobrina política de la esposa del presidente. Ella está casada con Agustín Así Gutiérrez es. Canet, el embajador Gutiérrez Canet, y bueno, pues la relación realmente no fue buena con el canciller a lo largo de estos 2 años. Pero si no entendía yo el momento de la jubilación, justo cuando se está produciendo un cambio en los Estados Unidos en la presidencia, en la Casa Blanca, pues ahora sí menos entiendo que a un funcionario público que toda su trayectoria ha sido interna en gobernación, en Sedesol, en la Secretaría de Educación Pública, como ejecutivo de Televisión Azteca, lo estés mandando a Washington, siendo que México, si algo tiene, Magda, es un equipo de diplomáticos de carrera que se han formado, que han trabajado a lo largo de muchos años en múltiples países, en situaciones adversas, situaciones complejas, y que pues se antojaba que para este arranque que está teniendo la administración Biden, con todas las vicisitudes que ya se anticipan, mira, el problema que ya anticipó el Departamento de Justicia con lo de los agentes, el que estabas tratando del Banco de México, que el Departamento del Tesoro también mandó su extrañamiento, y la tardanza en la felicitación, que como puedes ver, Magda, Biden no ha hecho el menor comentario de la felicitación que recibió de parte del presidente de México, y que Esteban Moctezuma Barragán vaya a Washington una vez que pase por el Senado, que reciba el beneplácito del gobierno entrante, no sé si lo vaya a hacer de una manera fast track para que todavía le alcance a Donald Trump darle su beneplácito, no lo sé, pero sí puedo decirte, Magda, que pues yo no entiendo qué está pasando con este gobierno, con este tipo de cambios y decisiones en los nombramientos. Es que vaya que fue una decisión bastante sorpresiva, Juan María, pero a ver, de entrada y empezando por el asunto de Marta Bárcenas, me queda clarísimo que el asunto de su jubilación, pues es que dicen por ahí que en política no hay casualidades, Juan María. Entonces, digo, finalmente tiene que ser una decisión total y absolutamente consensuada como para que haya llegado precisamente en este momento, y muy probablemente es un movimiento que ya estaban anticipando. No creo que haya sido un asunto improvisado, ¿o sí? No, yo creo que no parece, no, al menos no parece, al menos que Marta Bárcenas hubiera estado muy molesta con la negativa de felicitarlo porque se comenta, los trascendidos, entre los columnistas, habrás leído, Magda, que hubo incluso un momento en que le contestó ya molesto, en que el presidente le dijo, yo sé lo que hago y yo sabré cuándo lo voy a felicitar. Van veto a saber si llegó a ese extremo la conversación entre las dos partes. Lo cierto es que sí había muchas fricciones entre Marcelo Ebrard y la embajadora. Eso ya se sabía desde antemano, de antemano se sabía esta situación. Pero mira, sí, ciertamente no hay coincidencias, pero ¿para qué haces cosas buenas que parecen malas? Lo primero que te vas a encontrar hoy en redes sociales, yo lo pensé desde que lo escuché, ¿eh? Ahora ya Banco Azteca tiene corresponsal o tendrá corresponsal en Estados Unidos con el nombramiento de Esteban Moctezuma. Si tienes a un elemento como Héctor Vasconcelos, que está en el Senado, que llegó al Senado por la vía de Morena, bueno, pues tienes ahí un elemento de una gran trayectoria, de una experiencia, y que de hecho siempre se dijo que él iba a ser el embajador de México en Washington, y sin embargo, pues no sé por qué razón Héctor Vasconcelos, que es un agente con mucha experiencia diplomática, no está tomando en cuenta, no está siendo tomado en cuenta.
Yo te preguntaría, Juan María, ¿por qué jugarse tanto por solamente un aliado de la IP? ¿Y por qué te lo pregunto? Porque, a ver, justamente ahora mencionabas todos estos cables que finalmente ligan a Esteban Moctezuma directamente, pues, por ejemplo, con Banco Azteca y con todo lo que involucra de manera general, ¿no? Pero te lo pregunto además con Fundación Azteca, perdóname, te lo pregunto además porque hace un momento que platicábamos con Salvador Mejía, él nos decía que incluso la Fiscalía General de la República se tenía que estar tomando muy en serio todo este debate que se abrió en torno a Banjico, porque de haber sido modificada la iniciativa como estaba presentada, pues en realidad solamente beneficiaría a un solo banco, ¿no? Y justamente ese era el Banco Azteca. Ahora, pensando en este movimiento con Esteban Moctezuma, pensando en todo esto que se arrastra con lo de Banjico, ¿qué lectura le das? La lectura es que hay un compromiso muy fuerte, y lo decía Denise Dresser en su artículo de esta semana, Magda, hay compromisos muy fuertes porque no solamente está esto, ve los beneficios que ha recibido Banco Azteca a través de la Secretaría del Bienestar, que es quien está manejando muchos recursos, los seguros en la Secretaría de Educación Pública, que también son millones de pesos. O sea, hay una gran vinculación entre Ricardo Salinas y Andrés Manuel López Obrador. Eso lo estamos viendo desde que comenzó la administración. Y bueno, ahora este nombramiento es, te digo, no hagas cosas buenas que parezcan malas. ¿Por qué? Porque justamente en este momento que se está discutiendo la problemática que tienen las empresas de Ricardo Salinas en Estados Unidos, mandas a alguien directamente vinculado con el emporio de Televisión Azteca, de Banco Azteca, de Electra, de todo esto. O sea, no es saludable. Y bueno, pues si esto fuera Claro. simplemente un asunto empresarial, pues te lo podrías explicar, pero va el país de por medio cuando vienen problemas bien serios, bien complejos. Y mira, ya se mandó a Juan Ramón a las Naciones Unidas sin una experiencia diplomática. Sí, el rector de la UNAM y salud. Mandas gente que no tiene experiencia en esas lides. Estás hablando también, en este caso de Esteban Moctezuma, cuando sabes que va a darse una problemática a partir del próximo año con la entrada en vigor de la renovación del Tratado de Libre Comercio. Todo esto que implica realmente una serie de situaciones diferentes con un gobierno que no sabes en qué circunstancias se va a desempeñar o va a tener a México. Creo que esta designación de Esteban Moctezuma es desafortunada y de alto riesgo por mucho oficio político que pudiera tener. Oye, Juan María, pero a ver, eso es en cuanto a las cosas que están pendientes y a los retos que deberá de enfrentar Esteban Moctezuma. Sin embargo, ya para que podamos concluir, también se queda una larga lista de pendientes en nuestro país, hablando concretamente de la Secretaría de Educación Pública. Podríamos retomar incluso el tema del regreso a clases, ¿no? Una situación tan delicada que ya se había anunciado, que muy probablemente en enero comenzarían aquellos estados en semáforo en verde en regresar a clases. Ya se estaba considerando esa posibilidad. También ya se hablaba de que aquellas entidades que estuvieran en semáforo amarillo estarían retomando concretamente talleres de cuestiones emocionales y además socioemocional, no psicoemocional para todos los chavos, pero pues es una larga lista también de pendientes las que se nos están quedando ahí, los que se nos están quedando en la Secretaría de Educación Pública. Estás tocando un punto toral, Magda. Es uno de los que ocupan las posiciones más estratégicas en este momento por lo que representa toda la educación a distancia que se va a continuar en gran parte del territorio nacional, y quien se supone que trae el control, que trae la necesidad de la educación a distancia es precisamente el secretario de Educación. Nadie es indispensable, digo, imagínate, estamos soportando a López-Gatell ahí en la subsecretaría con todo el daño que le ha hecho a la pandemia. Imagínate que, pues, o sea, nadie es indispensable, pero en este caso diera la impresión de que Esteban Moctezuma estaba haciendo un trabajo más serio, más apegado a las necesidades, con todas nuestras limitaciones, porque tenemos una bola de limitaciones en materia de vinculación, en materia de enlace, en todo lo que está representando para los niños el problema, y para los padres, para los maestros, y sin embargo, pues este cambio no lo entiendes, ¿no? Sobre todo cuando estás sacando a alguien de un lugar que en ese momento es estratégico, Magda.
No, bueno, se quedan muchísimos temas sin duda. A ver, estamos hablando de la situación actual de las escuelas, los protocolos para el regreso a clases, un asunto sin duda esencial que es toda esta cuestión de la conectividad para los chavos, para las diferentes instituciones, el hecho de que puedan tener las condiciones necesarias para el regreso a clases, que puedan contar con los servicios públicos. Estamos hablando también del rezago educativo. Híjole, los sistemas de evaluación una vez que regresen a clases, ¿cómo van a medir de qué tamaño fue el rezago? Es sumamente complejo. Me queda claro que sin duda será uno de los temas que continuaremos analizando en los próximos días, mi querido Juan María, pero si me permites, ha llegado el momento de que nos despidamos. Nos vemos el viernes. Como ves, el tiempo nunca nos alcanza para poder agotar todos los asuntos que van saliendo y este era uno de ellos, mi querida Magda. Podremos continuar con la charla tú y yo y nos aventaríamos la hora que le corresponde a Francisco, pero nos escuchamos el viernes y continuamos con esta charla. Muchísimas gracias. Al contrario, hasta luego.